Hablar sobre la patología obstructiva de las vías urinarias. Ya estamos entrando dentro del capítulo del sistema urinario, ¿verdad? De las patologías del sistema urinario. Entonces, estas entidades, ¿verdad? Obstructivas de las vías urinarias se caracterizan porque pueden darse de forma brusca, ¿sí? O pueden darse de forma lenta, insidiosa, ¿sí? Puede ser de forma parcial o puede ser de forma completa. Y al mismo tiempo también puede ser unilateral como puede ser bilateral, ¿sí? Y esto puede ocurrir a cualquier nivel de las vías urinarias, ¿sí? Podemos ver que pueden ser también debido a obstrucciones extrínsecas, o sea, dentro de la luz, como estructuras extrínsecas que pueden comprimir estas vías urinarias, ¿ok? Entonces, las causas más frecuentes de obstrucción de las vías urinarias son muchísimas, ¿verdad? Tenemos que ver desde el riñón hasta la uretra, ¿sí? Por ejemplo, tenemos malformaciones congénitas, que generalmente las manifestaciones clínicas se dan en la vida pediátrica, ¿verdad? Pueden ser válvulas uretrales posteriores, pueden ser estenosis uretrales, puede ser estenosis del meato, puede ser obstrucción del cuello de la vejiga, puede ser una estenosis o una obstrucción de la unión ureteropélvica o un reflujo vésico-ureteral, ¿sí? Acá, dentro de todas estas entidades, la más frecuente y la más importante es el reflujo vésico-ureteral, que en general se debe por un segmento, ¿verdad? Vesicoureteral muy corto. Entonces, al ser muy corto, podemos decir que entra dentro de la vejiga de forma recta. Entonces, cuando la vejiga se contrae para la evacuación de la orina, también un poco de orina refluye a través de los uréteres, ¿verdad? Entonces, esta es la entidad más importante dentro de las malformaciones. También podemos ver cálculos a nivel urinario, ¿sí? Podemos encontrar patologías prostáticas, por ejemplo, el agrandamiento benigno de la próstata, por supuesto, va a producir una obstrucción de las vías urinarias a nivel del cuello de la vejiga, ¿verdad? También tenemos tumores, pueden ser tumores propios de la vejiga o de los uréteres, ¿verdad? Que va a producir una obstrucción, ¿sí? O también puede ser inclusive un CA de próstata, ¿verdad? Tenemos procesos inflamatorios como la prostatitis, la uretritis, también una entidad que se llama fibrosis retroperitoneal. Y luego tenemos también, por ejemplo, papilas desprendidas que pueden ocurrir durante la diabetes, ¿sí? En la diabetes se puede producir necrosis de estas papilas renales y estas se pueden desprender y se impactan en algún segmento y se obstruye, ¿verdad? El flujo de la orina. También podemos ver en el embarazo como el útero crece con gran magnitud. Esto puede comprimir los uréteres y de ahí que las mujeres embarazadas son muy propensas a sufrir infecciones urinarias, más por ser de sexo femenino porque tienen una uretra más corta, ¿verdad? Se le agrega, ¿verdad?, la obstrucción que puede haber de las vías urinarias por el útero grávido. También puede ocurrir el prolapso uterino, ¿sí? Como el cistocele, que viene a ser tanto prolapso del útero como de la vejiga en el suelo pélvico, ¿verdad? Se desciende y eso genera generalmente una obstrucción de las vías urinarias. Y también tenemos trastornos funcionales, ¿sí? Eh, Trastornos funcionales neurogénicos, ¿sí? Que por algún problema tanto a nivel del sistema nervioso central o a nivel del sistema nervioso periférico que regula la micción, eh, hay una obstrucción de las vías urinarias. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a hablar acerca de lo que se llama la hidronefrosis, ¿sí? La hidronefrosis viene a ser la dilatación de la pelvis renal y de los cálices renales asociados, por supuesto, a una atrofia renal, ¿sí? Se va a producir un atachamiento de las pirámides y un adelgazamiento de la corteza renal. Vamos a ver que la obstrucción desencadena una reacción inflamatoria que a nivel del intersticio y por supuesto posteriormente evoluciona a una fibrosis. Entonces este es el extremo, o sea, la lesión más extrema de una obstrucción de las vías urinarias, donde
por lo general tiene que haber una obstrucción, digamos, si es en la vejiga, generalmente es bilateral y están afectadas ambas vías urinarias. Aquí, por ejemplo, fíjense cómo estas vías urinarias, los uréteres, están engrosados, o sea, el diámetro de su luz está totalmente aumentado, ¿sí? Y miren el trayecto tortuoso que tiene, ¿verdad? Entonces, esto, ¿verdad? Es la dilatación de los uréteres que se llama hidronefrosis. Y cuando la hidronefrosis afecta inclusive hasta la pelvis renal, estamos hablando de una hidronefrosis severa, ¿ok? Entonces, esta es una imagen, una radiografía con contraste, ¿sí? Donde el contraste está mostrándonos las vías urinarias, ¿verdad? Donde están la orina que tiene el contraste, ¿verdad? Entonces, acá podemos ver la dilatación de ambos uréteres, ¿ok? Y a nivel macroscópico, lo que nosotros vamos a ver, fíjense, es el riñón, ¿sí? Miren, la pelvis renal va a estar totalmente dilatada. Fíjense cómo aquí no se observa las pirámides renales. ¿Por qué? Porque están totalmente aplanadas, achatadas, ¿sí? ¿Por qué? Por la obstrucción, ¿verdad? La obstrucción de la orina genera un aumento de la presión dentro de las vías urinarias que comprime y achata, ¿verdad? Esas pirámides renales. Estas son lesiones muy crónicas, ¿verdad? De larga data. Y aquí tenemos otra imagen, fíjense la pelvis cómo está totalmente dilatada. Aquí, por ejemplo, ya ni siquiera aparece un riñón, ¿sí? Y acá podemos ver, fíjense, la ausencia de las pirámides renales. Entonces estamos ante una hidronefrosis severa porque ya llega a afectar inclusive el riñón. Y en la histología lo que vamos a ver no es tan específico porque es simplemente inflamación, ¿verdad? Es a nivel macroscópico lo que se ve y nos permite distinguir esta entidad. Entonces acá tenemos, fíjense, los glomérulos, podemos ver rápidamente un infiltrado denso, inflamatorio, por supuesto tiene que ser crónico, ¿sí? Bueno, la clínica y la evolución varía enormemente dependiendo, ¿verdad? Si la obstrucción es aguda, es crónica, es parcial, es total, es bilateral o es unilateral, ¿sí? Por ejemplo, obstrucciones agudas provocan un dolor que es debido a la distensión del sistema colector o de la cápsula renal que produce ese dolor de tipo cólico, ¿sí? El dolor de tipo cólico es un dolor característico de los órganos huecos que se caracteriza por tener periodos de dolor y calma, dolor y calma, dolor y calma, ¿sí? También puede haber síntomas vesicales, más específicamente si la obstrucción es por debajo de la vejiga, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay una afectación prostática. ¿Cuáles son los síntomas vesicales? Dificultad para orinar, ¿verdad? Un dolor al orinar, ¿sí? O a veces una sensación vaga de querer orinar y de orinar, pero de no poder evacuar completamente, ¿sí? La hidronefrosis unilateral y completa, ¿sí? O de forma parcial puede ser silente inclusive. ¿Por qué? Porque el otro riñón funciona normalmente, ¿sí? Podemos ver que obstrucciones bilaterales, ¿sí? De forma parcial, ya puede iniciar alguna manifestación que por lo general son o es la incapacidad de concentrar la orina. Como hay un marcado infiltrado inflamatorio en el riñón, en los túbulos, ¿verdad? En el intersticio, esos túbulos no van a poder concentrar la orina, ¿sí? Entonces va a haber un aumento en el volumen de la orina, lo que se va a manifestar como poliuria, o sea, va a orinar demasiado, ¿sí? Y también esa orina generalmente se produce en horarios nocturnos, ¿sí? Entonces eso es una sintomatología inicial de estos trastornos obstructivos de las vías urinarias, ¿sí? Y por supuesto, con el tiempo eso va a llevar a una destrucción del riñón y por ende una hipertensión arterial y una insuficiencia renal crónica. ¿Okay? Cuando la obstrucción es bilateral y completa, inclusive puede llegar a una insuficiencia renal aguda. Bueno, entonces vamos a hablar sobre la causa más importante y más frecuente de obstrucción de las vías urinarias, que son las litiasis o los cálculos urinarios, ¿verdad? También se llama urolitia. Vamos a ver que afecta al 5 al 10% de toda la población, por supuesto a nivel de Estados Unidos. Y la edad, generalmente son pacientes jóvenes, entre 20 a 30 años, ¿sí?
más frecuente se ve en hombres que en mujeres. ¿Ok? Y tenemos que tener en cuenta que existe una predisposición familiar y hereditaria a la formación de las piedras, ¿verdad? De estos cálculos. Generalmente eh, está asociado, ¿verdad?, a ciertas incapacidades de manejar ciertos compuestos iónicos, ¿sí? Y le predispone a la formación de cálculos. Estos cálculos pueden ser de cuatro tipos, ¿sí? Tenemos el cálculo de calcio. Los de calcio pueden ser de oxalato o fosfato cálcico, ¿verdad? El 70% de los cálculos son de calcio, ¿verdad? De contenido cálcico. Luego tenemos los cálculos de struvita, ¿sí? Que están compuestos por amoníaco, ¿sí? Son el 15%. Luego tenemos el ácido úrico y luego tenemos la cistina, ¿ok? Vamos a ver por qué se forman estos cálculos. Se piensa o existe la teoría, ¿verdad?, de un aumento de la concentración de sus componentes en la orina, ¿sí? Lo que se llama la teoría de la sobresaturación. Cuanto más componente cálcico hay en la orina, por supuesto, eso va a precipitar y va a llevar a producir estos cálculos, ¿sí? Entonces, en eso consiste esta teoría. Entonces vamos a ver que existen varios tipos de calcio, ¿sí? Varios tipos de calcio, perdón, varios tipos de cálculos, ¿sí? Y los más frecuentes, como les dije, son de oxalato y fosfato cálcico. Ahora, ¿cuáles son, o sea, en qué caso se produce un aumento de la concentración de calcio en la orina? Y puede ser debido a varios trastornos, ¿sí? La gran mayoría, por ejemplo, son hipercalciurias idiopáticas, o sea, no se sabe por qué, ¿sí? Luego tenemos estados, ¿verdad?, de hipercalciuria o hipercalcemia, por ejemplo, en trastornos de la paratiroides, ¿sí? Puede haber. Tenemos hiperoxaluria, podemos tener trastornos entéricos, ¿sí? Eh, y sucesivamente, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito más sobre los cálculos de oxalato cálcico. Eh, Vamos a ver que estos cálculos, ¿sí?, se asocian a hipercalcemia e hipercalciuria, como les dije. Y esto se puede ver en ciertos trastornos de la paratiroide, ¿verdad?, en el hiperparatiroidismo. También se puede ver en una enfermedad ósea difusa, sarcoidosis y otros, ¿sí? Vamos a ver que en el 55% de los casos existe una hipercalciuria, pero no hay un aumento de calcio en la sangre, ¿ok? Vamos a ver que el 20% de los casos se asocia a una secreción de ácido úrico, ¿sí? Con o sin hipercalciuria, ¿ok? Y lo que ocurre aquí es, ¿verdad?, que el oxalato de calcio con los cristales de ácido úrico generalmente se nuclean, ¿verdad? Se van precipitando. Vamos a ver que en un 5% de los casos también puede haber esta hiperoxaluria, ¿ok? Y como les dije, el 50% de los casos no se sabe la causa, ¿verdad? Es idiopático, ¿ok? Luego tenemos los cálculos de fosfato amónico magnésico, o también se llama cálculos de struvita, ¿sí? Estos cálculos de struvita se producen posterior a infecciones urinarias por bacterias que desdoblan la urea en amoníaco. Y esos gérmenes son Proteus y algunos estafilococos, ¿sí? Y aquí lo característico es el cálculo, la forma del cálculo, ¿sí? Estos cálculos adoptan la forma, ¿sí?, de los cálices renales, por lo que le da un aspecto de coral, y ahí se llaman cálculos coraliformes, ¿sí? Luego tenemos los cálculos de ácido úrico, ¿sí? Estos cálculos de ácido úrico se van a producir cuando existe una hiperuricemia, ¿sí? Cuando se produce una hiperuricemia en la enfermedad que se llama gota, ¿sí? En la gota, por ejemplo, el ácido úrico precipita y forma cuerpos gotosos, se llaman, ¿sí? Y tenemos también en trastornos como las leucemias, donde existe un estado hipermetabólico, entonces se metaboliza en demasiada cantidad los ácidos nucleicos, ¿sí? Y el ácido úrico precipita, ¿ok? Bueno, aquí por ejemplo es algo muy importante que debemos saber, ¿verdad? Que el aumento de las concentraciones de los componentes de los cálculos
¿sí? O cambios en el pH de la orina, o la reducción de la diuresis, ¿sí? Y la presencia de bacterias influyen en la formación de cálculos, ¿ok? Sin embargo, tanto en ausencia como en presencia de estos factores no se forman cálculos, ¿verdad? O sea que no se sabe bien por qué se forman cálculos, ¿verdad? También existe otra teoría que dice que probablemente sea la deficiencia de ciertos inhibidores en la formación de cálculos que intervienen, ¿verdad? ¿Y cuáles son estos inhibidores? Por ejemplo, los pirofosfatos, bifosfonato, citrato, ciertos glucosaminoglicanos, osteopontina, nefrocalcina, ¿sí? Estos son inhibidores de la formación de cálculo. Entonces, prácticamente el desequilibrio entre facilitadores de formación de cálculo e inhibidores de la formación de cálculo es lo que va a llevar a esa formación de cálculo, ¿ok? Entonces aquí tenemos algunas imágenes macroscópicas para ver. Acá tenemos el riñón. Fíjense, este es un riñón relativamente conservado, ¿verdad? Pues podemos ver las, las papilas renales. Y aquí podemos ver el incrustamiento de un cálculo, ¿sí? Fíjense, este cálculo incrustado acá realmente tiene una forma más o menos esférica, ¿sí? El color varía enormemente. Aquí tenemos, por ejemplo, abrimos el riñón y podemos visualizar estos cálculos. Miren los cálculos como tienen una forma de coral porque va adoptando todas las papilas renales, ¿sí? Entonces esto es lo que se llama cálculo coraliforme y están formados por fosfato de amonio, ¿sí? O sea, cálculos de struvita. Bueno, ¿cuál es la clínica y la evolución de estas entidades? ¿Sí? Por lo general puede ser asintomático o producir un dolor de tipo cólico, ¿sí? También puede haber hematuria, generalmente es una hematuria microscópica, no es una hematuria que se ve a simple vista, ¿sí? Cuando se hace un estudio de orina, en el estudio de orina revela, ¿verdad? Presencia de sangre o glóbulos rojos en orina, ¿verdad? Eso se llama hematuria microscópica, ¿ok? Fuertemente sugiere, ¿verdad? Estos cálculos. Y lo que tenemos que saber, por supuesto, es que el cálculo puede predisponer a una infección y cuando hay una infección ahí ya puede haber una complicación y otros síntomas, ¿verdad? Que vamos a hablar a continuación. Entonces ahora vamos a hablar de la infección de las vías urinarias, ¿ok? Entonces, vamos a ver que la infección, ¿verdad? De las vías urinarias se llama pielonefritis y hace énfasis de la afectación de los túbulos, el intersticio y la pelvis renal, dejando de lado el glomérulo, ¿sí? El glomérulo generalmente es respetado y solamente está afectado cuando se encuentra en una afectación ya terminal o una afectación grave, ¿sí? Pero lo principal aquí no es la afectación de los glomérulos, porque después vamos a ver en otra clase la afectación de los glomérulos de forma principal o primaria se llama glomerulopatías, ¿sí? Esos son otros trastornos. Entonces, la pielonefritis puede ser aguda o puede ser crónica, ¿sí? Y vamos a ver que su etiología, en más del 85% de los casos, se debe a una infección por bacilos gram negativos, ¿sí? Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, Enterobacter, ¿sí? También puede haber agentes micóticos y algunos virus, ¿sí? Como poliomavirus, citomegalovirus, adenovirus. El poliomavirus aquí es el más frecuente entre los virus, inclusive se ve en pacientes inmunosuprimidos y trasplantados, ¿sí? Y justamente el riñón es uno de los órganos que más se trasplanta, ¿verdad? Y le gusta este virus, poliomavirus, ¿ok? La forma de llegar los gérmenes al riñón puede ser de vía hematógena, por la sangre, cuando hay una bacteremia, o puede ser por vía ascendente. ¿Qué quiere decir vía ascendente? Desde la uretra, vejiga, ¿verdad? Van ascendiendo los gérmenes. Generalmente la vía ascendente es por una obstrucción, ¿sí? O un reflujo. Entonces vamos a hablar sobre la pielonefritis aguda. La pielonefritis aguda consiste en la inflamación supurativa del riñón, ¿sí? Por lo general es bacteriana,
¿sí? Pero también puede ser viral a causa de este poliomavirus que ya les mencioné. Entonces, en una pielonefritis aguda, nosotros vamos a ver que la superficie renal generalmente es lisa, ¿sí? Y puede tener como pequeños microabscesos que se ven como lesiones difusas, amarillentas o rojizas. ¿Sí? Puede ser rojiza por la hiperemia, congestión que hay, y puede ser amarillenta, ¿verdad? Por la formación de pequeños abscesos, ¿verdad? Acá otra vez podemos ver en la superficie, miren como una superficie lisa, ¿verdad? El riñón está conservado y tenemos como micros abscesos, ¿verdad? Son todos estos puntillados, ¿verdad? Hemorrágicos, rojizos que vemos aquí. Y al corte, fíjense los pequeños microabscesos que podemos encontrar, ¿sí? Miren cómo las papilas renales están conservadas, ¿verdad? Entonces esto es claramente una afectación de forma aguda, ¿verdad? No había una condición predisponente o no hay una lesión de larga data en este riñón. Y a la histología vamos a ver, fíjense los glomérulos están respetados, ¿verdad? No hay inflamación dentro del glomérulo, sí va a haber afuera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque afecta a los túbulos y afecta el intersticio, ¿ok? Fíjense cómo los neutrófilos inclusive entran dentro de la luz de los túbulos, ¿sí? Acá podemos ver, fíjense el infiltrado inflamatorio, es un infiltrado inflamatorio rico en neutrófilos, ya que es un proceso inflamatorio agudo, ¿sí? Eh, Afecta tanto los túbulos como el intersticio. Y miren el glomérulo cómo está respetado, ¿sí? Acá podemos ver otra vez, esta es una tinción especial de Paz, donde podemos teñir intensamente la membrana basal de los túbulos, y acá le delimitamos dónde están los neutrófilos. Miren, están tanto en el intersticio como dentro de la luz de los túbulos, ¿sí? Acá podemos ver que los neutrófilos están presentes dentro de los túbulos, ¿sí? Y forman lo que se llaman cilindros leucocitarios, ¿verdad? Que es altamente sugestivo de una infección urinaria alta. ¿Qué quiere decir infección urinaria alta? Cuando el riñón está afectado, o sea, una pielonefritis, ¿sí? Pielonefritis aguda en este caso, por ser neutrófilos. Acá vemos otra vez, fíjense, los túbulos, ¿verdad? Ocupados llenos de neutrófilos. En el caso de la infección por el poliomavirus, podemos encontrar cambios citopáticos. Fíjense los núcleos cómo están agrandados. Hay un macronúcleo, macronucleolos, ¿sí? Y algunas inclusiones, ¿sí? Entonces estos son cambios citopáticos por la infección por el poliomavirus, ¿sí? Miren los núcleos, estos son los núcleos normales y estos son los núcleos afectados por el virus, ¿sí? Bastante característico de esta entidad. Acá podemos ver, miren el núcleo enorme, ¿sí? En comparación con el resto. Acá vamos otra vez. Estos son los núcleos normales y estos son los que están afectados, ¿verdad? Por el virus. Bueno, ¿cuál es la clínica y la evolución de esta entidad? Vamos a ver que se asocia, por supuesto, a una obstrucción de las vías urinarias, puede ser alguna instrumentación, algún reflujo, embarazo, diabetes, inmunosupresión o inmunodeficiencia, ¿verdad? Que ya vimos, ¿verdad? Todos los factores asociados que puede tener. Eh, Vamos a ver que se manifiesta con un dolor. Por lo general el dolor es un dolor súbito, es un dolor agudo, es un dolor que se localiza en el ángulo costovertebral y hay fiebre, ¿sí? Esos son los síntomas de una infección urinaria alta ya complicada, ¿verdad? Una pielonefritis aguda. Por supuesto va a haber dolor al orinar, disuria, polaquiuria, que orina en demasiada cantidad, ¿verdad? O no es cantidad, sino en demasiadas oportunidades, repetitivo. Tenesmo, que es esa sensación de querer orinar y orinar, pero no evacuar completamente, ¿sí? Y puede haber inclusive pus en la orina, ¿verdad? Que se llama piuria, ¿sí? Por lo general la piuria es microscópica. Al microscopio nada más cuando se estudia la orina se pueden ver estos cilindros de leucocito. ¿Okay? Y por supuesto es importante hacer los cultivos pertinentes para detectar el germen y poder dar una antibiótico terapia más dirigida. ¿Sí?
Bueno, luego tenemos la pielonefritis crónica. La pielonefritis crónica se va a caracterizar por la inflamación de los túbulos, el intersticio, de forma crónica. Por lo tanto, va a haber un infiltrado inflamatorio crónico, linfocitos y plasmocitos, y obviamente tiene que haber un proceso de reparación asociado a la cicatrización, fibrosis. ¿Okay? También puede ser por reflujo o obstrucción. ¿Sí? Vamos a ver que como hay un proceso de cicatrización, se caracteriza por tener cicatrices o retracciones en la superficie del riñón. Y en ciertos sectores, por supuesto, va a haber esa alteración en la relación de la corteza y la médula renal y pueden inclusive no tener estas papilas renales. ¿Sí? Entonces, miren acá, tenemos un riñón, en primer lugar, pequeño en tamaño y la superficie no es lisa. Miren cómo es irregular, tiene depresiones. Esas depresiones son cicatrices, ¿verdad? Eso es lo primero que nos tiene que llamar la atención. Miren las depresiones que tiene este riñón, ¿sí? Cada otra vez, si cortamos, fíjense cómo vamos a tener un adelgazamiento de la corteza, una pérdida de las papilas, ¿sí? Y aquí también, miren. Entonces, la corteza está adelgazada por una fibrosis y una cicatrización, ¿ok? Y en la histología vamos a ver un marcado infiltrado inflamatorio en el intersticio, ¿sí? Con afectación de los túbulos, ¿sí? Del intersticio, y por supuesto se respetan los glomérulos. Los glomérulos solamente están afectados ya en una situación terminal, ¿ok? ¿Por qué? Porque la afectación principal, primaria, es del intersticio y los túbulos, ¿ok? No se olviden de eso. Podemos encontrar que ciertos túbulos se dilatan, ¿sí? Y dentro de los túbulos precipitan como un material proteináceo que le da un aspecto de tiroides. Miren esto, parecen los folículos de la tiroides, ¿sí? Entonces, esto se llama tiroidización, ¿sí? Y la tiroidización se ve en el riñón, ¿verdad? En un estado terminal, ¿verdad? O sea, en la insuficiencia renal crónica, ¿verdad? O en la pielonefritis crónica. Fíjense, cómo parecen folículos tiroideos, ¿verdad? Entonces, todos estos son los túbulos renales que sufrieron alguna alteración y dentro de la luz precipita como un material proteináceo, ¿ok? Acá podemos ver, fíjense, parece tiroides, ¿verdad? Pero no, es riñón, ¿ok? Bueno, la evolución de esta entidad es lenta e insidiosa, ¿sí? O puede producirse de forma reiterativa, ¿verdad? Por varios episodios de pielonefritis aguda. Vamos a ver que de forma terminal, obviamente esto va a llevar a una insuficiencia renal crónica y a una hipertensión arterial. ¿Okay? Y eso es todo con respecto a la obstrucción de las vías urinarias y la inflamación de las vías urinarias.